no somos el último orejón del tarro. Nosotros somos sumamente importantes dentro de este lugar. Sino porque creen que el maestro vino y arriesgó su vida tantas veces. ¿Porque nosotros no valemos nada? Yo, fuera de este lugar, pertenezco a una raza original, una de las dos razas originales, creaciones de los 7 samuráis, que son los Hatik y los Aviares. Y la persona más adecuada no es el que más sabe, sino el que más comprende a través del amor. Que eso es lo que nosotros no terminamos de entender. La sabiduría no pasa por acumular conocimiento, pasa por saber cómo usar el conocimiento filtrado por el corazón. Hola, buenas noches a todos, una vez más, acá encontrándonos con nuestra hermosa comunidad que semana a semana nos sigue, nos apoya con esos comentarios tan lindos. Sin más, enseguida vamos a presentar a nuestro invitado sumamente especial, Gerardo, más que agradecida de que hayas aceptado la invitación, así que honramos tu presencia en nuestro programa, bienvenido. Hola, mi querido Gracias, Gerardo, Romina. ¿cómo estás, corazón? Muy bien, Martita. Muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Es un placer. Realmente es un placer. Gerardo, lo que se nos ocurre como para empezar a ordenar en un momento de tanta sobreinformación que ya pasa a ser desinformación, porque tanto exceso no está bueno en nada, queremos empezar a poner un poquito de orden quizás en lo que se llamaría, y vamos a tomarlo entre comillas, el tema de cronología, porque sabemos que los eventos realmente no responden, solamente en esta dimensión responden a un tiempo lineal como lo conocemos. Pero sí como para empezar a hablar, digamos, desde el origen de este proyecto divino que somos nosotros, y cómo, digamos, empieza a vincularse también la existencia de otras razas que vienen muy previas a nosotros, y cómo se fue desarrollando todo esto como para desembocar en este proyecto en el cual hoy estamos viviendo, que es el proyecto de Humano Luz.
el hombre crístico, bueno, está denominado de varias formas, no importa, digamos, la etiqueta que queremos ponerle, sino de cómo empieza todo esto acá en este planeta. Correcto, bien. Bueno, lindo ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño viaje entonces a lugares no tan lejanos, no tan lejanos, porque a veces pareciera como que estamos tan, pero tan lejos del origen, ¿no? Porque un poco hablar del camino del maestro y hablar del origen del camino del maestro, eso es más interesante todavía, porque este sí son cosas que no se saben a ciencia cierta. Muchas de las personas que hablan realmente no tienen esa información bien real de primera mano, ¿no? Como vos dijiste recién, se dice mucho, se cree mucho, se habla mucho, se piensa mucho, se deduce mucho, se sabe poco. Entonces, la realidad es, como muchas veces me dijeron, Gerardo, contanos vos qué pensás de tal tema. No, yo no cuento de lo que pienso, yo cuento de lo que sé, de lo que viví, de lo que experimenté y de lo que comprobé yo mismo y con mi equipo de trabajo, que también tiene las mismas particularidades, para estar seguro que realmente la información que estamos compartiendo es la que para nosotros es la más real posible, ¿no? Porque bajar el camino del maestro no es una tarea tan sencilla. Parece sencilla porque, al menos mi particularidad, es tratar de transformar algo que es sumamente complejo y profundo de compartir en algo muy sencillo de entender. Pero esa es parte de la particularidad de Gerardo, que le gusta bajar la información para que la entiendan hasta los niños. Y esa particularidad yo la aprendí con el maestro también. No es que eso es algo mío. Estar al lado de él era sí o sí sacar lo mejor de lo mejor que cada persona tenía. No había otra forma. No, no había forma, porque él convirtió hasta la gente que quería hacerle daño con su simple presencia. Para que nos demos una idea de lo que es tener una energía realmente tan pura y tan trabajada, porque la verdad que es pura. Y todos tenemos esta pureza. Este organismo, este cuerpo humano, está creado para ser puro, para que sus pensamientos sean puros, para que su forma de trabajar, de sentir, de expresarse, sea con la mayor pureza posible. Pero no sale de la nada esa pureza, sale de una programación. Y ahí es donde vamos a enganchar un poquito con lo que es el camino del maestro, el origen. Hoy vamos a tratar de hablar de la primer parte, aunque sea, porque es muy largo esto de conversar. Entonces, el origen tiene que ver con el origen estelar de un proyecto maravilloso que se le encargó al maestro. Y acá vamos a hacer un pequeño alto. ¿Quién es realmente el maestro? Vamos a salir un poquito del estereotipo de Jesús de Nazaret. Vamos a tratar de dejarlo acá en un costadito al maestro, que ya sabemos quién es, ya más o menos nos vamos dando una idea de qué personaje fue, que no tiene nada que ver con lo que creemos o nos contó la iglesia o las religiones. Que aunque Jesús de Nazaret no perteneció al resto de las religiones, no existe religión en el día de hoy que no hable de él, que no haga referencia de él. Entonces ahí nos damos un poco la pauta de qué tan grande fue realmente ese maestro. Pero fuera de este lugar, antes de llegar al lugar donde estamos hoy, ¿quién fue el maestro? ¿Quién fue Yoshua? Que su verdadero nombre fuera de este lugar es Yoshua. Entonces, Yoshua es un gran genetista. Y acá vamos a tratar de enlazarlo un poquito con lo que es este universo local en el cual estamos nosotros dentro de un conglomerado de 121 universos locales. Este universo local se le llama o se le da el nombre de universo de Nevadón. ¿Por qué? Porque Nevadón es el regente administrativo de este universo local. Es el presidente de este universo local, por decirlo de alguna manera. ¿Es lo más cercano a un dios que nosotros podemos concebir? Sí, no porque sea un dios, sino por la particularidad que desarrolla un hijo paradisíaco a esa altura, a ese nivel de comprensión y de amor, porque un regente administrativo de un universo no está simplemente porque sea un buen científico, sino no tuvo la capacidad de desarrollar el amor en todos sus aspectos. Y ahora es donde vamos a enlazar con Joshua, quién es Joshua. No puede ser el regente administrativo de un lugar, no está capacitado para hacerlo si no demuestra que es apto en todas las cosas que tiene que pasar, en todo lo que tiene que vivir y toda la comprensión que necesita tener para llevar adelante la administración de un universo. Ni siquiera estamos hablando de un planeta o de un sistema solar, estamos hablando de un universo.
obviamente que son seres que están prácticamente en estado inmaterial. No es que los vamos a encontrar en estado físico como estamos acostumbrados a ver a alguien, ¿no? No es que por ir lejos, lejos vamos a encontrar a un hombre grandote, corpulento, viejo de barba, que es el que nos va a hablar seriamente y nos va a impartir seriedad. No, eso es lo que la iglesia nos hizo creer y eso no existe como tal. No existe como tal, por eso no lo encontramos. Y esa ideología de que nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros somos los únicos y perfectos en el universo como raza humana, que somos iguales a Dios. ¿Qué pasa entonces con el resto de las razas? ¿Qué pasa con el resto de las distintas expresiones en reinos que tenemos como mineral, vegetal, animal, humano y casi 17 reinos más dentro de esta misma sala de juego que no conocemos todavía? Pero no es necesario darlas a conocer porque ya bastante complicado estamos como estamos ahora. Entonces, ¿quién es Nevadón? Un regente administrativo. Yo ya esto lo he explicado, lo podemos profundizar rápido, rápido, rápido. Él fue el regente administrativo porque demostró ser el mejor de los 30 opositores a este puesto. Obviamente, como a mí me gusta llamar a todo este gran proyecto como si fuese una empresa familiar. Si yo quiero a la persona más idónea para manejar a la empresa, si yo quiero contratar al gerente, al mejor gerente que existe de mi empresa, obviamente que yo no voy a contratar al primero que aparezca. Voy a hacer una búsqueda muy exhaustiva y me voy a asegurar que el que maneje mi reino, que es mi templo o que es mi empresa, sea la persona más adecuada. Y la persona más adecuada no es el que más sabe, sino el que más comprende a través del amor. Que eso es lo que nosotros no terminamos de entender. La sabiduría no pasa por acumular conocimiento, pasa por saber cómo usar el conocimiento filtrado por el corazón. Y eso es una gran diferencia que no nos la enseñan. Por eso es que no logramos encontrar la felicidad, porque la estamos buscando en todos los lugares donde no está. Y es imposible encontrar algo donde no está por más que yo le dedique 100 vidas. Entonces el gran secreto de los secretos que el maestro vino a traer es cómo realmente ponernos en contacto con esa verdad y en qué lugar está. Esa es una de las misiones más importantes que trajo. Ahora bien, Nevadón, para poder ser el regente o demostrar que era el mejor regente administrativo, tuvo que pasar obviamente por los 7 auto-otorgamientos que pasa todo regente administrativo para poder ser o tener el honor de manejar un reino. Porque en realidad fuera de acá, esto, un universo local, se lo llama reino. Son reinos. Este es un reino, este es el reino de Nevadón. Es que así se maneja, porque de ahí viene la palabra rey también, que nosotros acá lo manejamos como reinos, pero esto viene de mucho antes. No nos olvidemos que dentro de este lugar nosotros tenemos un libreto perfectamente escrito en donde nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, cómo interactuar, de qué manera, cómo comprender, cómo reír, cómo llorar, cómo saltar, cómo hacer todo. Todo, porque tenemos una programación en nuestro interior. El tema es de dónde viene esa programación que está en nuestro interior. Dentro de los 7 autootorgamientos que los 30 opositores para este cargo estaban realizando, Nevadón era el que venía con la mayor cantidad de satisfacciones o de éxitos dentro de cada uno de esos 7 autootorgamientos. ¿Por qué son 7? Porque son, dentro de las cientos de capas energéticas que existen desde Nevadón hasta nosotros, que podemos llamarlos niveles dimensionales o niveles de comprensión cognitiva, es lo mismo, lo que sucede es que están divididos por 7. Cada capa nuclea X cantidad de reinos o de subreinos dentro del reino general de Nevadón. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de X cantidad de capas o capas energéticas o planos de dimensiones de manifestación, existe un auto-otorgamiento. Se elige dentro de ese plano una opción dentro de las creaciones de Nevadón, en este caso, en donde él tiene que incorporar su propia energía, su genética, porque no es él el que se incorpora, es una genética descendiente de él, para demostrar, porque acá hay otro tema que es otro gran problema de incomprensión, porque nos hacen creer que es Nevadón el que tiene todos los 7 autootorgamientos. Y eso es un error de concepto muy grave. Porque lo que se tiene que demostrar es que mi creación, si yo quiero ser regente administrativo, tiene que estar preparada para mi linaje, a partir de mí, tener la misma capacidad que tengo yo hoy de despertar el amor incondicional en mi interior. Pero yo tengo que permitir que mi linaje
sea el que comience el descenso del alma en la materia, y a medida de incorporarse en distintos reinos, ellos tienen que demostrarme a mí que son el hijo indicado, porque cada fractal de nosotros es un hijo nuestro. Entonces, nosotros somos hijos de un ser mucho más grande que nosotros, pero que es grande porque nosotros somos grandes. Si nosotros no fuéramos grandes, Él no sería grande, porque no tendría hijos que lo representen a la altura que Él quiere. Y esto es algo que lo tenemos que comprender. No somos el último orejón del tarro. Nosotros somos sumamente importantes dentro de este lugar. Sino porque creen que el Maestro vino y arriesgó su vida tantas veces. ¿Porque nosotros no valemos nada? ¿Porque lo que hay dentro de este lugar no vale? ¿Realmente creen eso? Entonces traten de tenerse más estima, traten de darse cuenta que ustedes son seres increíbles y maravillosos, que vinieron a jugar un sueño, porque el juego este es un sueño increíble, es el sueño del alma. Por eso el alma o la conciencia del alma, para poder jugar acá, necesita estar dormida. Necesita perder ¿qué? Su conciencia. Si pierde conciencia, no recuerda. Si no recuerda, participa sin saber quién es. Si yo sé quién soy, ¿qué hago dentro de este juego sabiendo absolutamente todo lo que está de acá para arriba de mi ser? No hago absolutamente nada, estoy de paseo, unas vacaciones. Entonces la idea es que él mismo en sus 7 desdoblamientos, que van desde lo más elevado hasta lo más alejado, que es la 3D. Acá es donde entra Yoshua. Yoshua es un descendiente directo de Nevadón, que viene a través de su padre físico, obviamente. Entonces, él, como descendencia de su padre físico, que es una de las descendientes directos de Nevadón, tuvo la potestad de encarnar él mismo el séptimo auto-otorgamiento. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Su padre, que es Lord Sananda lo que hace es preparar a su hijo para un proyecto que hasta ese momento nunca se había realizado. Era el proyecto de los proyectos, que era diseñar, como gran programador genético que es él, diseñar un cuerpo humano, con morfología humana, que tuviese la capacidad de incorporar dentro de su morfología espiritual, la capacidad de incorporar cualquier tipo de alma. ¿Por qué cualquier tipo de alma? Y no cualquier tipo de raza. Acá hay otra gran diferencia. Es cualquier tipo de alma, no de raza, porque el alma puede estar preparada para incorporarse en 1.000 millones de razas distintas. Pero no todas las razas permiten que la energía que porta un alma, según de qué hijo paradisíaco venga, pueda incorporarse en cualquier raza, que es distinto. Entonces aquí, el quid de la cuestión es, las guerras que nosotros vivimos hoy acá, que son todas por incomprensión, todo lo que nos pasa y todas las guerras son por incomprensión. Porque para que haya una guerra fuera de nosotros, como la estamos viendo hoy, primero tiene que estar la guerra dentro de nosotros. Porque nosotros en el exterior experimentamos todo lo que primero está dentro nuestro. Si esa guerra no estuviera dentro nuestro, tampoco la estaríamos viendo afuera. Si el odio, el rencor y el resentimiento no estarían dentro nuestro, no lo podríamos experimentar afuera. Por eso el trabajo del despertar de la conciencia es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Yo tengo que trabajar adentro para que desaparezca la contraparte que a mí no me deja crecer y ser feliz. Ese es el gran secreto del despertar que el maestro también vino a traer y que yo aprendí de él. Yo y tanta gente, obviamente. ¿Qué fue lo que sucedió? El maestro se le encargó y durante muchísimo tiempo, junto a su consorte, y nosotros la conocimos acá como María Magdalena, pero ya es su mujer fuera de acá, son dos grandes genetistas, los dos, que tuvieron la particularidad de impartir su ADN genético espiritual a la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo físico en el cual nosotros hoy estamos desarrollando este juego de comprensión o de intento de comprensión, tiene genéticamente los valores con los cuales están creados ellos dos. Es su marca espiritual, su ADN genético de ellos, de cada uno de ellos dos, más aproximadamente 200 razas. Pero básicamente el sello de oro que dice marca registrada, Yoshua y compañía,
Eso es lo que trae este organismo humano que no puede ser hackeado por nada. Y afortunadamente esa parte no puede ser hackeada, que eso es lo que nos mantiene hasta el día de hoy tratando de convivir con todo lo que convivimos y salir de este lugar. En este descenso, una vez que el maestro desarrolló este organismo, había que ponerlo a prueba. En el universo fuera de este lugar, se comprobó ya hace millones de años que lo mejor, porque originalmente, ¿qué era lo que se hacía? Se desarrollaba una raza, esa raza se la instalaba en un planeta y se la ponía a prueba dentro del planeta. Pero no tenían el control total, porque ese planeta podía ser invadido, intervenido, pasar por una catástrofe, destruirse completamente, la capacidad de desarrollar un elemento nuevo como es una raza, y en este caso la más importante. ¿Por qué esta raza era tan importante? Porque la única forma que consideraron, o la mejor forma que consideraron de que las guerras se acaben, era con comprensión. Ahora, ¿cómo hago yo para comprender que yo no tengo que pelear o sentirme distinto a otro porque simplemente lo veo y veo que es una raza distinta y yo me creo mejor? Es que cuando yo vea al otro, no lo vea distinto a mí. Para no verlo distinto a mí, tenemos que estar dentro de un mismo cuerpo. ¿Cómo hago para estar dentro de un mismo cuerpo? Cuando las almas que están en litigio en el universo o en los universos desencarnan, se encontró la forma de retener esas almas para que no vayan al portal que necesitan ir para volver a retornar o a encarnar y ser metidas dentro de un lugar en el cual, en ese lugar, toman cuerpo humano en forma indefinida. ¿Por qué en forma indefinida? Porque la consigna es que tienen que convivir juntos en un lugar controlado para que ese experimento pueda llegar a término como corresponde. Ese lugar es una parte de la nave Esmeralda. Dentro de la nave Esmeralda está lo que se llaman las holocubiertas. ¿Qué son las holocubiertas? Son cubos gigantescos, realmente gigantescos. Yo ya lo he contado esto para que ustedes se den cuenta el lugar en el que nosotros estamos hoy. Tiene aproximadamente, aproximadamente el tamaño de 1000 tierras que nosotros conocemos. Lo que para nosotros es el planeta Tierra, este lugar es 1000 veces más grande. Simplemente como para que nos demos cuenta de la envergadura del proyecto dentro del cual cada uno de nosotros estamos jugando y nos creemos que somos los mejores del mundo. Lo más grande de un mundo. Bueno, no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este proyecto tuvo que ser controlado primero, tuvo que ser inducida a las razas a ser incorporadas en este organismo. Una vez que estaban dentro de este organismo, empezaba la secuencia de juego. Se le daban consignas, se le daban programaciones a través de las cuales tenías que experimentar todos juntos. Primer grado, segundo grado, tercer grado y demás. Ahora viene la parte importante. ¿Qué pasa cuando los proyectos, en este caso dentro de esta gran nave había millones de proyectos? Pero el más importante era este. ¿Por qué? Porque todo el resto de los proyectos tenían que ir subiendo de secuencia o cambiando de reinos. Y ahora vamos a entender por qué yo empecé hablando de reinos. Porque dentro de este lugar existe el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, y así podemos seguir subiendo. ¿Qué es lo que sucede? De la misma forma, todo está creado por reinos. Y cada reino está regido por alguien. Ese es el regente. Entonces, el regente de un reino es el rey. ¿Ok? Entonces, hoy el rey es el que tiene la potestad de manejar un reino completo, que sigue siendo así, porque están los regentes administrativos de cada reino dentro de este lugar, que a su vez son los encargados de manejar la totalidad de los millones de proyectos en cada reino, hasta llegar al reino humano. El regente administrativo de esta nave en la que estamos, Sanat Kumara, obviamente. Entonces, él, como regente administrativo de este lugar y espiritual también, es el que lleva adelante todos los proyectos que están aquí dentro. Y gracias a Dios están en una parte dentro de este juego que es la que no puede ser corrompida. Está en una dimensión en la cual todos los que han tomado este lugar hasta el día de hoy no pueden llegar y no van a llegar jamás. Por eso el secreto de este juego. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando este proyecto o este experimento estaba llegando a su fin, o sea, que será la última fase de la regencia, para demostrar que el reino estaba preparado, lo que se hacía era que el creador o los creadores
de cada uno de los proyectos tenían que incorporarse espiritualmente a su proyecto para vivir en carne propia y experimentar si ese proyecto funcionaba o no. En un principio los experimentos se hacen con almas que se donan para formar parte de un proyecto, pero en la etapa final el que tiene que ingresar, incorporarse en ese organismo, es el creador de ese organismo. Por eso, el séptimo auto-otorgamiento del maestro iba a ser en Orión, porque hasta ese momento estaba todo perfecto, no había ningún problema. Él Claro. tenía que entrar en esa nave y formar parte de la etapa final del proyecto. Ahí es donde vinieron las guerras de Orión, esa famosa guerra de Orión, que en realidad no fue ni la primera y tampoco es la última. Pero esa etapa de la guerra de Orión fue una de las más cruentas, una de las que más destrucción existió, no solamente a nivel material, sino a nivel de planos espirituales. Fue terrible lo que sucedió ahí. Fue un antes y un después. Por eso después de Orión se tomaron ciertas precauciones para que esto no vuelva a suceder nunca más en ningún lugar de ningún universo. Gracias a Dios, afortunadamente, porque Dios existe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucedió esto de la guerra de Orión, la Esmeralda, que es una de las 4 naves más grandes de todos estos universos locales, son cuatrillizas, son exactamente iguales. La Esmeralda fue la primera en estar más cerca de Orión y fue la primera en acudir para poder ayudar en salvataje a la guerra de Orión. No a participar en forma bélica, pero sí en salvataje. En forma bélica vinieron muchos grupos incluso hasta de universos paralelos locales que fueron llamados para intervenir. ¿Por qué vinieron grupos de universos locales? Porque Orión es un gran portal entre universos. Es uno de los tantos portales de universos. Por eso es que a través de Orión venían un montón de razas que no pertenecían a este universo para poder colaborar y ayudar. Porque por encima de los 121 universos locales hay un regente administrativo de los 121 universos locales. Obviamente que sí. Y por encima de él también. O sea, esto es gigantesco. Y aparte es maravilloso. Ahí se me puso la piel de gallina. Estamos, sí, estamos maravilladas, por favor. Nunca, a ver, veníamos escuchando trozos de distintas personas y de distintos lugares. Como vos lo estás expresando, es como vos dijiste. El que no entiende, la verdad, no sé cómo hay Bien. que explicarlo. Es como estar con Vamos, el vamos a, abaco. vamos a tratar de seguir bajándolo en una forma lo más sencilla posible, porque ya están viendo que realmente es un tema muy complejo. Yo trato de hacerlo sencillo. No quiere decir que sea sencillo, realmente es muy complejo. Estoy dejando mucha información de lado. Pero lo Queda, importante de todo esto es comprender cómo llegaron todos ustedes acá. discúlpame Y que te ahora le voy a decir interrumpa por qué todos ustedes. Sí, decime, Romy. un chiquitín nada más. Lo que me genera la duda es por qué es que se genera el tema de la guerra de Orión, porque supuestamente iba a estar todo bien, ya era el último paso, hasta ahí te pude seguir perfecto. Pero ¿por qué empieza, digamos, que no iba a ser de forma bélica, sino de una cuestión más como para terminar el proyecto? ¿Por qué Ujú. se genera en realidad de uno de los mayores desastres en donde marca realmente un precedente cósmico que yo o sea, percibo lo mismo que de lo que estás diciendo vos? Fue un antes y un después. O sea, a Bien, raíz de ese desastre se tomaron como muchas precauciones para que no se volviera a repetir. Pero ¿qué es lo que sí. genera el conflicto original primero de Orión? Bueno, Orión es el séptimo nivel de portal energético para poder nosotros comunicarnos con infinitos planos paralelos, no 121, Bueno, infinitos. Bien, ok, ¿qué es lo que sucede? De esos portales, nosotros saltamos a otros portales que son portales militares. Dentro de esos portales controlados simplemente por los militares, nosotros vamos subiendo de escalón o de peldaño en los reinos, o en los distintos niveles de los reinos. Del séptimo al sexto, quinto, cuarto, así hasta llegar a Nevadón. Nevadón, o sea, la particularidad que tienen los regentes administrativos, esto vamos a explicarlo, yo esto no lo expliqué nunca, vamos a explicarlo ahora acá por primera vez. Los regentes administrativos son como los grandes comandantes de naves que tienen ciertas claves, simplemente las tienen ellos, y a través de esas claves pueden acceder a distintos lugares.
Los regentes administrativos de los universos locales tienen ciertas claves que le permite abrir un portal en particular para llegar a la fuente. Lo que estos seres quieren es llegar a la fuente. Mm. ¿Para qué? Para destruirla, para quedarse con todo. No lo van a poder hacer jamás. Es imposible. Porque para ir subiendo de niveles o de reino, mi capacidad energética tiene que estar a la altura de eso. Pero no mi capacidad energética porque me alimento bien, porque tengo un buen cuerpo y demás. Claro. Es capacidad energética espiritual. Entonces yo para elevar mi capacidad energética espiritual, yo tengo que trabajar en lo que se llama el ascenso del alma o de la materia al alma. Es al revés. Yo estoy en el descenso del alma a la materia. Yo tengo que empezar el ascenso de la materia al alma para subir después al yo soy y así sucesivamente para llegar al hijo paradisíaco. Entonces es imposible que lleguen. Por más que quieran, no van a llegar, es una locura total. ¿Cómo se llegó a Orión? Por hijos paradisíacos disidentes. Obviamente, no todo es perfecto. Y está creado también para que no sea perfecto, porque ya desde el desdoblamiento original del ser único que crea todo, ya necesitamos empezar a experimentar la dualidad a esos niveles. Y experimentar la dualidad quiere decir, tengo libre albedrío de hacer las cosas como yo mejor quiera, independientemente de la programación que mi ser me dio. Ok, perfecto, si eso es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. ¿Acaso los hijos no son rebeldes? ¿No se Claro, rebelan con sus padres? ¿No quieren hacer las claro, cosas distintas? ¿No creen que saben más que sus propios padres? totalmente. ¿Y de dónde creen ustedes que baja esa programación? ¿Nació acá? ¿Porque somos lindos? Como es No. arriba, O es sea, esto, abajo. claro, correcto. Ahí se empieza a entender cuando se dice como es arriba, es abajo, porque la verdad que siempre lo han interpretado muy mal, con el perdón de la gente que trata de poner lo mejor de lo mejor, porque yo sé que ponen lo mejor hasta donde pueden, pero está muy mal interpretado. Está muy mal interpretado. Esto es un tema de conceptos. Y no es concepto humano acá de un planeta Tierra, que no estamos en un planeta Tierra. Es un concepto de creación en todos los parámetros que podemos llegarnos a imaginarnos de creación en los universos locales. ¿Ok? Entonces esto viene desde ahí. Este grupo de hijos paradisíacos no aceptaron la consigna de la matriz o de la fuente dadora de luz, que era que todos los desdoblamientos energéticos de sus hijos paradisíacos podían llegar otra vez a la altura de ellos mismos. Podían bajar, descender, tener la comprensión, el conocimiento y volver a su ser creador con ese conocimiento y formar parte de esa creación original. O sea, incorporarse nuevamente a la fuente y tener oportunidad a partir de ahí de ser un nuevo hijo creador. Con lo cual se crean nuevos universos y se les otorga a esos hijos creadores universos para que los administren. Ahí es distinto. Ahí se les otorga universos para que los administren y creen. En los 121 universos locales que estamos nosotros, son universos donde el ser está descendiendo. Entonces, una parte elevada, que es Nevadón, se ha quedado ahí como regente administrativo y él desciende en el juego del descenso del alma a la materia con sus fractales. Por eso es que ahora estos fractales con el séptimo autootorgamiento tienen que volver a ascender para volver a unificar el conocimiento con Nevadón y ser nuevamente uno, y ahí demostrar que sí, ahora está en condiciones de ser un hijo creador. Así es como funciona. Entonces, para no irnos demasiado, hijos disidentes paradisíacos que no estaban de acuerdo con la fuente crearon universos paralelos de incógnito en donde desarrollaron razas inversivas, razas que iban en contra de la espiritualidad y de la energía crística, porque ellos consideraban que sus creaciones jamás iban a estar a la altura de ellos, ni siquiera que eran sus hijos, eran sus súbditos, eran mecanismos de destrucción para vengarse por odio de su padre creador con los que ellos no estaban de acuerdo. A ese nivel ya estamos hablando. Que después vino una gran destrucción de hijos paradisíacos también. Ojo, ¿eh? No es que es tan sencillo este tema. No es que hago lo Ujú. que quiero y se acabó. O sea, causa y efecto es en todo el universo. Claro. ¿Hago? Sí, hace. Ahora después veo cómo equilibro lo que hice. Eso es así y tiene que ser así. Estas razas son las que involutivamente llegaron hasta ahí, persiguiendo a las razas humanoides por todas las galaxias, por todos los universos locales para destruirlos. ¿Pero por qué? ¿Porque son malos? No, porque la programación que le dieron a ellos es que nosotros somos los invasores.
Nosotros somos los que por derecho le quitamos a ellos lo que originalmente eran y les pertenecía. Entonces, con esa consigna, que tampoco está bien, porque eso no es una excusa, salen a destruir todo lo que encuentran. Claro. Entonces nos damos cuenta el daño que provoca vivir con una programación incorrecta. Por eso es que yo trabajo tanto en el despertar de la conciencia, trabajando con las programaciones que ustedes tienen en su interior, pero no porque yo soy especial, sino porque las conozco. Sé cómo son, sé cómo están creadas, sé cómo se conectan, sé cómo se activan y cómo se desactivan. Por eso yo puedo hacer este trabajo. Nada más que por eso, no es por otra cosa. Y aparte lo viví desde adentro. Yo estuve mucho tiempo y hace mucho que estoy acá adentro. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando se dio lo de la Guerra de Orión, dentro de esa plataforma de juego, que es una nave, hubo que incorporar en forma de urgencia a todos los desencarnados de la Guerra de Orión. Y ahí entraron todos, no solamente las civilizaciones que no tenían nada que ver con la guerra, que fueron afectados por la guerra y desencarnaron, sino los militares también que defendían y desencarnaron, los seres superiores que desencarnaron y los que generaron la guerra que también desencarnaron. Se hizo un paquete ahí adentro. Y ahí adentro empezaron a pasar un montón de cosas. Cuando sucedió eso, la Esmeralda se fue con la gran parte de las almas que habían desencarnado y gran parte de sociedades que estaban muy dañadas pero que no habían perecido. Llegó un punto donde el proyecto tenía que salir de la nave, porque eso es lo que tiene que hacer, porque la fase final de proyectos ya no puede ser dentro de la nave. Tiene que estar preparada para estar dentro de un planeta. Por eso, cuando llegamos a la parte final de estos proyectos, esa parte de la nave es eyectada fuera de la nave. Es como una nave nodriza. Entonces ese cubo, porque es un cubo, tiene una forma de cubo, aunque puede cambiar su forma también, porque es energía, es cuántico, entonces puede cambiar su forma como quiera, pero originalmente es un cubo y aquí llegó como un cubo. Esta nave llegó a un planeta y en ese planeta descendió. El problema es que en el planeta en el que descendió ya no estaba solo, estaba tomado. Había civilizaciones anteriores que habían llegado, pero vivían en la parte interna de la Tierra. ¿Qué sucedió? Para cuando se quisieron dar cuenta del tipo de razas que estaban ya viviendo en este planeta, ya era tarde. Porque esas razas llamaron a quienes correspondían, los mismos seres que venían haciendo la guerra de Orión y que estaban escapando de los que los perseguían, ¿no? Fueron los que otra vez volvieron y tomaron esta nave, porque se dieron cuenta qué proyecto era el que estaba dentro de esta parte de la Esmeralda. Este proyecto, según ellos, es el que les permite, tomando este cuerpo físico, tener contacto nuevamente con la divinidad. Lo que nunca terminaron de entender es que el contacto con la divinidad se toma solamente con amor. Si yo no trabajo y no desarrollo el amor en mi interior, no hay ninguna divinidad que se exprese en mí. Por lo cual ellos nunca, jamás, nunca, jamás van a poder llegar a la divinidad por más que tomen todos los cuerpos humanos que hay acá adentro. ¿Por qué? Porque no van a hacer el trabajo que tengan que hacer. Si no hacen el trabajo que hacemos nosotros para trabajar con nuestras programaciones, para comprender, para quitar todas nuestras zonas erróneas y que quede solamente la luz en nuestro interior, nunca van a poder ascender ni salir de acá. Porque de este lugar no se sale con cuerpo humano, se sale con conciencia. ¿Por qué? Porque lo que entró acá para participar de este juego son conciencias, no son cuerpos. Entonces ahí fue donde esta nave fue eyectada y llegó a este lugar. Se había pensado durante muchísimo tiempo que esa nave había sido capturada y destruida, como muchas naves. Bueno, acá es donde entra mi historia en todo esto. Hasta ahí más o menos se va entendiendo, ¿verdad? El proyecto del Sí, maestro sí. estaba dentro de un lugar donde incluso hasta se pensaba que se lo había perdido. ¿Qué papel juego yo en todo esto? ¿Y por qué a veces me preguntan, yo tengo tanto conocimiento de todo esto y lo recuerdo? Bien, yo fuera de este lugar pertenezco a una raza original, una de las dos razas originales, creaciones de los 7 samuráis, que son los Hatik y los Aviares. Los Aviares acá ustedes los conocen porque siguen manteniendo el mismo nombre, pero los Hatik no. Los Hatik ustedes los conocen como los Urma. Esa es una deformación de un gran general de los Hatik, Urmen, que se llamaba, y entonces en nombre a él se lo llamó Urma. Pero ¿qué sucede? No es el nombre de la raza, quedó como el nombre de la raza. El nombre real es Hatik. Yo pertenecía a esa raza. Como cualquier raza, tiene muchísimas pluralidades en las cuales tenemos las razas normales, o sea, los seres normales, comunes y corrientes de una sociedad,
otro tipo de seres más avanzados y evolucionados, y después tenemos una raza muy particular, genéticamente creada para contender en el universo con todo lo que se presente. La función de esa raza es mantener el equilibrio energético de las humanidades, en cualquier lugar del universo y en cualquier plano del universo. Por eso estos seres que provienen casi de la fuente, porque descienden de los 7 samuráis, son 7 hijos paradisíacos que tienen ciertas particularidades, ¿ok? Ellos manejan determinados tipos de temas, que eso lo podemos hablar en otro momento, porque si no, nos vamos a ir muy lejos. Sí, ok. Estas razas son las encargadas de mantener el equilibrio en los universos. Una de esas razas, o esa raza, era la que pertenecía yo. Esa raza tenía una particularidad. Eran seres de entre 7 y 8 metros de altura, que eran lo que nosotros conocemos como felinos, para que sea más sencillo que se den cuenta, los Mm, Hatik son felinos. Todo tipo de felinos, todos, absolutamente todos. Yo era comandante general de un grupo de élite de 36. Estaban los 36 y mi persona. Este equipo era un equipo consolidado para atacar objetivos específicos y destruir. Y esto es así. Ni no me molesta ni me pone mal decirlo porque para eso fui creado originalmente. ¿Qué es destruir? Son un equipo de élite que son llamados cuando ya no hay nada que hacer. Cuando ya todos los equipos que pudieron intervenir en algún lugar no pudieron hacer nada, ahí mm, intervienen sí y solo sí estos equipos. ¿Por qué? Porque donde estos equipos intervienen, el problema se soluciona. Siempre. El tema es a qué costo. claro. Pero claro, cuando ya no hay nada que hacer y la destrucción es masiva, el costo ya no importa, porque si no se interviene, el costo es total. Entonces ahí es donde intervienen estos seres. Ahí intervinimos nosotros junto con un equipo grandísimo de los aviares también, que fueron los que lograron, junto con otras grandes civilizaciones que trabajaron en conjunto, de disminuir, no pararla en realidad, porque la guerra de Orión no paró ni siquiera hoy, pero digamos, disminuir un 95% de lo que fue el desastre de esa guerra. Luego de esa guerra, de esas incursiones, muchísima gente pereció, muchos seres perecieron, entre esos mucha gente mía, y se diseminaron por distintos lugares del universo, porque tenían sus propias naves. Una de mis funciones fue pedir un permiso especial para poder dejar de estar en misión y tener una misión muy particular que era salir a buscar mi gente. Yo quería Mm, salir a buscar mi gente. A mí lo único que me importaba, no me importaba un pito las humanidades, a mí no me importaba nada. Nada. Yo quería mi gente. ¿Dónde está mi gente? Quiero ir a buscar a mi gente. Mi gente eran como mis hijos. Eran mi gente. Son mis militares, eran creados por mí, entrenados por mí. Eran parte de mi vida y de mi cuerpo. Yo quería mi gente. Ok, se me lo otorgó el permiso y con un grupo de militares salí yo en busca de esto. Las naves militares tienen una particularidad, son boyas en el espacio. Entonces emiten una señal muy, muy particular que solamente es detectada por naves militares que están programadas o que están, digamos, sintonizadas con el mismo código. De lo contrario, no se puede escuchar. Esta boya estaba emitiendo una señal de emergencia. Esta nave, hoy, donde estamos, emitía una señal de emergencia. Esa señal de emergencia fue detectada por mi nave. Por eso yo llegué acá. Cuando yo llegué acá y vi la insignia, la identificación insignia de qué era este lugar, entré, ingresé a este lugar con todas las consecuencias que hubo, porque gran parte de la gente que entró conmigo quedó atrapada acá. Porque cuando vos entrás a este lugar, la conciencia automáticamente por el nivel de energía que se maneja dentro de este lugar, se duerme. Se duerme, porque es así. Entonces, si uno no entra con la frecuencia que tiene que entrar, pasa a formar parte del juego y automáticamente se duerme. Pierde conciencia de quién es y la conciencia es energía. Y la energía va a la matriz y la matriz empieza a jugar con nosotros como si fuéramos un jugador más. Yo logré salir. Por suerte pude librarme y salir. Y ahí fue donde se dio la alerta de emergencia, ¿no? A quien correspondía, obviamente, para avisar que había encontrado determinado tipo de nave. Cuando se dieron cuenta qué nave era la que habían encontrado, justamente automáticamente avisaron a quien correspondía para que se hagan cargo de enviar al equipo de rescate que tenían que enviar. Hasta ese momento esa fue toda mi función, nada más. Yo quería a mi gente y otra cosa no me importaba. Hagan lo que quieran con la nave, no es mi problema. Entonces yo me fui. Cuando yo me fui, fui llamado nuevamente cuando detectaron lo que había. Entonces me preguntaron para que dé lujo de detalle de todo lo que había pasado. Di lujo de detalle, entonces, bueno, enviaron a un primer contingente, que fue el que vino acá, y es el que
verificó en qué estado está la nave y qué era lo que sucedía, y fue cuando, como primera vez se dieron cuenta de qué tan comprometido estaba este gran proyecto. No el proyecto solamente del maestro, sino el proyecto total de todo lo que había acá adentro. Así fue que yo llegué nuevamente acá. Esa fue la primera vez que vine. La segunda vez que vine con un primer contingente como seguridad, porque es lo que yo sabía hacer, era para lo que había sido creado y lo que mejor sabía hacer era defender, cuidar. Eso era lo que yo sabía hacer. Por eso que yo llegué acá con ese primer contingente que fue mi segunda venida. Mi tercera venida fue ahí sí, cuando se preparó al maestro para venir él por primera vez a intervenir directamente acá a ver qué estaba pasando con su creación, pero desde adentro. Y eso fue hace 130.000 años de tiempo nuestro de hoy. La primera vez que el maestro vino acá. Así es el origen del camino del maestro, ¿no? Así empezó el camino, el famoso camino del maestro, que luego se desarrolló acá adentro. Papito. Mira, te digo, si bien nosotras sabíamos un montón de cosas, hay otras que la verdad las ignorábamos. Yo particularmente las ignoraba, realmente. Bueno, mirá vos, por casualidad, que no existen las casualidades, Lord Sananda, que es el padre físico de Jesús, y Sanat Kumara, que es el regente administrativo de este lugar, son íntimos amigos. Ujú, Son íntimos amigos fuera de este lugar. Entonces, cuando Yoshua vino acá, obviamente que fue recibido no solamente en una forma tan especial por quién era, sino que era el hijo de un ser tan, pero tan, tan increíble como Lord Sananda. Y acá viene otra cosita, otra perlita que también fue mal comprendida para mi forma de ver. Nos enseñan que Jesús es Sananda. Jesús Sananda. No, Jesús no es Sananda. Lord Sananda es su padre físico, su progenitor. Yoshua es Yoshua luego de su séptimo auto-otorgamiento, cuando terminó su existencia como Jesús, fue bendecido con el nombre de Ben Pandirá. Por eso él se llama Yoshua Ben Pandirá. Ese es el nombre del maestro. O sea, él logró la maestría cuando fue Jesús de Nazaret acá, que vivió 86 años. ujú. Ahí se convirtió en Yoshua Ben Pandirá. Pero Lord Sananda es su padre, no es él, no es Jesús Sananda. Si quieren tomarlo como Jesús Sananda, porque Lord Sananda es el apellido del padre, y entonces Jesús Sananda, bueno, Claro, sí, no sí, pasa sí, nada. como, Pero sí, la sí, sí, confusión es que se lo toma como que es Sananda, él no es Sananda. claro, Él es claro, sí, sí, Yoshua sí, Ben sí. Pandirá. Ese es el nombre del maestro. Impresionante, la verdad, impresionante. Esto es como, a ver, capítulo 1 y venimos después con capítulo 2. Llegamos a la nave, ya estamos acá. Llegamos a la nave, capítulo 1, el maestro descendió a tierra por primera vez. Llegó acá por primera vez con un equipo obviamente muy, pero muy especial, de gente muy instruida, todos científicos, militares, en fin, todo tipo de gente. Yo esto lo tengo en el segundo libro, que es El Despertar. Ahí cuento esto prácticamente con lujo de detalle, ¿no? Con nombres mucho más profundos, con fechas más específicas, todos los procesos con los que Yoshua fue descendiendo de del decimosegundo nivel hasta la quinta, primero hasta la séptima, que es donde dejó la nave. En la séptima descendió él hasta la quinta, en la quinta tomó cuerpo físico de quinta dimensión, cuerpos preparados por Lord Sananda, y, y ahí fue donde empezó la incursión y tocó tierra. Y ahí vinimos todos tomamos cuerpo físico humano, dejamos en nuestro cuerpo fuera de acá, en criogenia, que son los cuerpos originales que tenemos fuera de este lugar, nos incorporamos en este cuerpecito que vemos hoy y así fue nuestra primera incursión hace 130.000 años. Y ahí empezó esta maravillosa odisea que concluyó hace 2000 y pico de años atrás con nuestro querido Jesús de Nazaret y María Magdalena, que no es el nombre de ella tampoco, pero así es como se la conoce y así la respetamos hasta el día de hoy. Sabemos que él no vino solo y que vino con un gran grupo de, digamos, para acompañarlo, para estar con él. Ese grupo que lo acompañó, también venían, digamos, del mismo lugar que él o no, o era un grupo que por ahí de pronto, digamos, a ver, vamos a seleccionar un grupo de gente con un nivel que pueda acompañarlo a Joshua, pero que por ahí de pronto no tenga, digamos,
el mismo origen. Que por ahí de Sí, pronto este grupo sea de distintas razas. como un sí. casting, Gran digamos. parte del equipo era de él. Gran parte del equipo era de él. Seres iguales que él. Pero después se incorporaron muchísimos seres de distintas razas. A ver, vamos a tratar de alejarnos un poco de este cuerpo humano que estamos acostumbrados a ver Ujú. y vamos a entrar un poquito en lo que es la guerra de las galaxias. Porque la guerra de las galaxias se queda un poco chico al lado de todo esto. Tal ¿Qué es lo cual. que sucede? Yo creo que al día de hoy la gran mayoría de ustedes y todos los que nos van a ver del otro lado han visto de alguna forma la Guerra de las Galaxias, Regreso del Jedi, Galáctica y todas estas series con las que todos crecimos, ¿no? La nave Enterprise, vamos hasta el infinito y más allá, hasta los bordes del universo, bueno, todo eso existe de verdad, todo eso existe de verdad, todo eso es copia sacado de la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros vemos esa serie, vamos a ver que dentro de esas gigantescas naves o en todos los planetas a donde ellos van, hay infinidad de razas. Mm. Infinidad. No vemos simplemente un cuerpo humano. Claro, Fíjense, todas las series como te muestran 2 millones de razas. Conviven continuamente fuera de este lugar todas las razas. Por eso también tantos problemas, obviamente. Pero conviven libremente las razas, salvo cierto tipo de raza que realmente es como que no tienen permitido relacionarse con las demás porque son sumamente conflictivas, pero después la gran mayoría de las razas conviven todas. Todo eso que ustedes ven ahí, todo eso está acá adentro. Todo está acá adentro. El gran claro. secreto es que como estamos con conciencia, pero sin conciencia. O sea, entró la conciencia pero apagada, sin recordar quién es. Por eso es que nosotros estamos todos dentro de un mismo organismo o de distintos reinos, dentro de este lugar, sin saber quiénes somos. Y ese es el gran secreto. Cómo yo, sin saber quién es el otro, voy a tener un buen o un mal comportamiento. Porque lo único que me tiene que importar a mí es desarrollar el amor incondicional. Por eso tiene que ser incondicional. Totalmente. ¿Y qué importancia tiene, y resalto y honro lo que fue tu tarea en ese momento? A mí siempre me cerró en mi interior, ¿no? Algo en mi interior me decía que la parte militar, es lo que vos decís, no estaba ajeno a todo esto del proyecto de nuestro queridísimo Jesús, porque nos adoctrinaron desde chico de ver esa imagen, ¿no? De decir, bueno, obviamente que él era puro amor, pero tenía que haber una estructura detrás que Claro, justamente comandara, que es como, es lo mismo que vos decís, o sea, cuando vamos a ir a lo criollo, ¿no? Suponte que hay un asalto en un banco, ¿no? Entonces hay una toma de rehenes, qué sé yo, bueno, tiene intermediario, intenta negociar, porque hay vidas, hay un valor humano ahí que rescatar, ¿sí? Hay gente sí, sí. inocente. Entonces yo lo llevo a lo micro, vamos desde lo macro a lo micro. Entonces, bueno, interviene intermediario, viene la policía, no pueden, no los convencen, qué sé yo, empiezan a apretar los que están adentro, se ponen nerviosos los chicos, empiezan, bueno, se empieza a complicar la cosa, hasta que en un momento tienen que llamar o al grupo SWAT o al grupo Halcón, pónganle el nombre que quieran, porque tienen Ujú. que, la premisa es priorizar, salvar esas almas inocentes, como sería en el caso del escenario que yo estoy poniendo, ¿no? Sea como sea, y tratando de minimizar los daños colaterales, ¿no? Porque sabemos que obviamente daños colaterales van a haber, y son totalmente inevitables. Entonces, yo resalto mucho la parte y enfatizo mucho la parte que vos hablás de la parte militar, donde es tan necesaria porque nunca me cerró a mí en toda la historia esto de decir, bueno, vivimos con un saumerio en la mano, soy amor y paz y todo, está todo No, no, bien. no, no pasa por ahí. Para Y nada toda mi pasa por vida ahí, no, fui no. monja y toda mi vida tomé votos de celibato y de castidad y de pobreza y que no. Digo, acá No. hay otra cosa que es mucho más grande de lo que este cerebrito quizás hasta puede quizás a procesar y a tratar de comprender. Y hay muchas cosas que resuenan y retumban en mí que son impresionantes y tienen que ver con esto de ejecuciones, a través, digamos, de un plan mayor, y está bastante distorsionado esto, o sea, realmente a nosotros, en lo que es la educación, fue totalmente todo distorsionado, fue aplacado.
hay personajes que fueron borrados, hay objetivos que ni se hablan, y vos lo traes todo tan a la luz que es impresionante, es como descubrir, o sea, nosotros teníamos como la puntita del iceberg y vos estás como levantándolo de a poco y nosotros estamos, Ujú. wow, y vos decís, no, chicas, pero esperen porque falta más, o sea, y recién vamos Sí, por sí, Claro. un sí. 1%. Recién vamos por Y la no sé si, primera hoja. y no sé si llegamos al 1%, ¿eh? Y no sé si llegamos al Claro, por 1%. eso, vamos por la primera Exagerando. hoja. Y exagerando. Entonces, realmente remarco que, o sea, vibra conmigo, al menos o yo lo siento así, que esta función militar y el tema de llevar proyectos adelante y que justamente el humano no es el único proyecto y que todos pueden, digamos, estar en algún tipo de convivencia, tiene una importancia muy marcada, porque si no, los proyectos no llegan nunca, o sea, si dejamos que todo uno, o sea, cada uno haga lo que quiera, o sea, no, se descontrola todo el laboratorio, digamos, o sea, se va toda la miércoles, Exactamente. es la Es muy idea. importante la parte militar que se sigue trayendo hasta el día de hoy y en la época del maestro fue la que estuvo al lado de él. La Claro, y misma encima inclusión que quiero vino remarcar, originalmente fue la que estuvo al lado de él. claro, y encima quiero remarcar la diferencia que lo que nosotros pensamos y nos trasladamos con este cerebrito humano a lo que es un militar, no, señores, no tiene nada que ver. Son otros códigos, son otras premisas, son otros valores, son otros, o sea, fíjate vos cómo mencionás cómo no te importaba la nave y no te importaba nada. Yo quería los míos, No, quería rescatar a mi no. gente. Es que es la verdad, lo tengo. O sea, si voy a contar la verdad, tengo que contarla toda. Y yo siempre dije, mi ser original era Claro, muy oscuro. Pero es que tenía que serlo, porque de otra forma no podía desarrollar su papel, no lo podía Claro, desempeñar. claro. Y aparte fue maravilloso, porque mi ser, hace 130.000 años, cuando el resto de todos los que entraron en la comitiva original se fueron, se quedó acá. Sgar no se fue nunca. Sgar es el nombre de este gran comandante, de este general, que es el que se quedó acá. Y no se fue nunca. Hace 130.000 años que se quedó buscando a su gente acá adentro. Ya que estaba acá y que hizo tanto esfuerzo para tomar cuerpo humano, que tanto le costó, porque la verdad que la pasó muy mal, realmente muy mal, fue uno de los que peor la pasó. Entonces dijo, listo, ya que logramos dominar y resolver el problema de incorporarnos en un cuerpo humano que no sea concebido por padre y madre, porque ese era el problema, no era concebido por padre y madre, era genético, y el problema es que no estaba adaptado para vivir con todas las energías de esta holo cubierta. Y de dónde empezaron todos los problemas de los cuerpos, que está perfectamente contado en ese segundo libro, El despertar. Pero él se quedó. Y lo interesante de Sgar, o sea, yo hoy lo veo a Gerardo acá sentado, pero este Gerardo que está acá es la conclusión de 130.000 años de evolución de un ser muy oscuro, que tuvo que pasar por cosas que muy pocos acá querrían pasar. Y tuvo que experimentar en lugares tan profundos de su propia conciencia, que muy poca gente hoy yo creo que podría enfrentar. Porque si hoy le tenemos miedo a salir a la calle, hoy le tenemos miedo a un asalto, ustedes no se pueden imaginar lo que hay en la conciencia de Sgard después de tantos de miles y miles y miles de años de luchar, destruir, matar, asesinar, controlar, recuperar objetivos. O sea, ahí hay un trabajo interior hecho, chicas, que yo no se lo puedo explicar con palabras. Es imposible explicarlo con palabras. Eso es lo que hoy llegó acá. O sea, esto es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Esta es la conclusión de un trabajo muy, muy profundo, por lo cual también se le ofreció a Sgard ser la persona encargada de la seguridad en la última encarnación del maestro. Por eso es que Sgard vino como Tomás. Por eso Sgard reencarnó como Tomás para ser su hermano gemelo y custodiarlo a sol y sombra cada segundo de su vida. Wow. Bueno, pero esto esto lo vamos a tener que seguir quedará en para la hoja número 2. Vamos a la hoja número Ah, 2. sí, lo vemos en el próximo Eh, episodio. Así es. The next episode. Bueno, yo lo que puedo decirte muy humildemente de esto que vos nos estás relatando, qué es lo que rescato de todo esto, que el carbón que comenzaste siendo, hoy sos el diamante que está reluciendo. Y que lo tenemos que hacer todos. Podemos hacerlos todos.
Si lo hizo Sgar, teniendo que trabajar, pulir y transformar lo que transformó, ¿cómo no lo vamos a hacer los demás? Claro que sí, obviamente que sí, sin duda de eso. Sí, Y para eso estamos. sí. Qué gran Pero, aporte, la verdad que qué gran pero aporte. fundamentalmente, ¿sabes qué es lo que más, y tal vez, decime si estoy equivocada, corregime, empezar a reconocer, porque vos estás reconociendo cómo comenzaste, cómo fuiste. Y todos tenemos esto, todos tenemos nuestra parte oscura y nuestra parte clara. Y tenemos que verla y reconocerla y saber que es parte de esta experiencia que tenemos que transitar. No significa que somos, pero es parte de lo que tenemos que transitar en este juego, en estas experiencias. Después, cuando salimos de esto, ya sabemos lo que somos, cada uno. Se nos quita todas las capitas, sabemos que Totalmente. vamos a otra cosa, pero Va a ser una realmente, fiesta. Cuando ¿sí? salgamos va a ser una fiesta realmente. Sí, ya lo creo que sí. Así que, hija, lo vamos a dejar que termine Gerardo. Sí, 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 sí. Primero, bueno, antes que él, así lo dejamos ahí con las últimas palabras. Gerardo, agradecidísimas de haberte tenido en nuestro programa. Espero que nuestra gente haya disfrutado lo que yo disfruté, este viaje, que como dicen los chicos, es una pasada. Mm, Y cómo retumba en el centro de uno cuando las cosas son dichas con tanta claridad y con tanta precisión. Así que agradecidísima, obviamente que estás nuevamente invitado, ya vamos a estar ahí agendando el próximo encuentro para seguir con esta gran historia, que es la historia ni más ni menos de esta creación divina y que somos poseedores de esa porción divina que venimos a desarrollar. Y como bien dijo mamá, esa transformación de pasar de carbón a diamante, todos lo podemos hacer. Simplemente es la intención y el trabajo para hacerlo día a día. Así que bueno, súper agradecida porque hayas venido y estado este rato con nosotras. Muchas, muchas gracias, de abrazo de corazón a corazón y honro tu tarea desde hace 130.000 años. La Un honro. placer. Para mí un placer. Me he quedado por una consigna muy firme, muy fuerte, y sigo todavía con esa consigna. Y estamos todos acompañados porque muchas veces, como yo digo, Gerardo es la cara visible. Pero detrás de Gerardo hay un equipo muy grande y a su vez Gerardo es parte de un equipo más grande que él. Entonces acá estamos muy bien acompañados, todos. ya lo creo. Qué lindo. Gerardo, no te vayas. ¿Y nosotros qué le vamos a decir? Nos estamos viendo.